Bendiciones, hermanos y hermanas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión de este domingo quinto del tiempo ordinario. Las lecturas son las siguientes. La primera lectura es de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 2 y versículos del 3 al 8. El Salmo 137. La segunda lectura de Primera Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Y el Evangelio, pues según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice el Evangelio, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Esto es importante, la gente está sedienta, está buscando a Jesús, quiere alimentarse, escuchar su palabra. Luego dice el evangelista San Lucas, subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Jesús predica, Jesús enseña en la barca de Pedro, es decir, en la Iglesia Católica. Y hoy en día lo hace por medio de sus ministros ordenados, el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, y en general el Señor sigue predicando por medio de predicadores, evangelizadores, catequistas. Entonces es importante. Seguimos escuchando esta palabra del Señor. El Señor nos sigue predicando, nos sigue enseñando a través de sus predicadores, sus ministros ordenados en su iglesia. El Señor está en la barca de Pedro. Ahí nos está enseñando la palabra. Hemos de acercarnos como esta multitud que se le acerca a Jesús, hambrientos y sedientos, con esa hambre de escuchar la palabra, de alimentarse de este alimento espiritual que tanto necesitamos para nuestro espíritu. Cuando acabó de hablar, Jesús dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Otra enseñanza muy importante aquí nos da San Lucas en su Evangelio. Y es esto, de que ante la palabra de Jesús, que desafía a Simón Pedro, contra toda esperanza y cálculos humanos, Pedro cree y obedece la palabra de Jesús. Y en consecuencia, pues el milagro se da. La pesca milagrosa que obtienen es un rotundo éxito de la gracia de Dios que se manifiesta en el poder de Cristo. Pero esto es importante, escuchar esa palabra de Dios primero, creer en esa palabra, obedecer esa palabra, aun cuando nosotros humanamente hayamos hecho todo lo que nos corresponde, nos toque hacer, y a veces tanto nos esforzamos en la vida espiritual, a veces trabajamos duro, pero resulta que muchas veces quizás estamos trabajando sin la gracia de Dios o estamos confiando demasiado en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestra fuerza, pero no estamos creyendo en el Señor, no estamos creyendo en su palabra, no nos estamos fiando de Él. Se nos invita pues a tirar las redes, a remar mar adentro, pero con esa fe, con esa confianza en la palabra de Jesús, porque en esa fe y en esa confianza Él va a hacer el milagro. Hoy también el Señor sigue desafiando al sucesor de Pedro y a todos nosotros y nos dice, remen mar adentro y echen las redes para pescar. Aun cuando la barca de la iglesia tiene que navegar con el mar de este mundo, cada vez más embravecido por las olas y las tempestades que amenazan con hundirla. La iglesia vive de fe, confía, se abandona en el Señor y procura obedecer en todo momento su palabra. Esto es lo importante. Tenemos que remar mar adentro, con fe y confianza. Y así vamos a obtener
una pesca abundante. Esa pesca, pues, que es obra del Señor. La clave de todo es la fe, la confianza en la palabra del Señor. Aun cuando tengamos que sobreponernos a desánimos, desesperanzas, negativismos, desilusiones, fracasos, como Pedro le dice al Señor, mira, hemos pescado toda la noche, nosotros somos expertos, somos pescadores de toda una vida y no hemos pescado nada. O sea, la cuestión no solamente es trabajar con mis talentos, con mis capacidades, aunque yo tenga las mejores cualidades. No, lo importante es unirme al Señor, confiar en su palabra y en esa confianza, con la gracia del Señor, pues remar mar adentro. Y entonces veremos cómo Dios manifiesta su poder, cómo Dios va haciendo esa obra en nosotros. Entonces, con la convicción que nos da la fe, a pesar de, a pesar de todo, el Señor nunca nos deja solos. Esa convicción que nos da la fe, que cuando pasamos por momentos de dificultad, cuando nosotros experimentamos nuestros límites, cuando le hemos dado todo y parece que todo ha sido inútil, pues ahí tiene que alumbrar la fe. Tenemos que tener esa convicción de la fe que el Señor está siempre con nosotros, nunca nos abandona y que Él va fecundando, Él va acrecentando, fortaleciendo nuestros esfuerzos. El Señor nunca nos abandona, pero hay que descubrirlo, hay que reconocerlo en la fe, convencidos también que el Señor es el que hace nuevas todas las cosas. Él es quien bendice, fortalece y hace fecundo nuestros esfuerzos, nuestro trabajo. De nuestra parte, por supuesto, creer y obedecer en la palabra del Señor. Entregarnos de corazón, darlo todo. Y el Señor hará la obra. Él hará el milagro. Y aun cuando hayamos hecho todo nuestro esfuerzo, aplicándonos de corazón, con todo nuestro talento y pericia a la misión que el Señor nos ha encomendado, aunque humanamente no veamos muchos frutos o nos parezca que todo ha sido vano o inútil, el Señor nos sigue diciendo, rema mar adentro, tira las redes para pescar. Pero no solo con nuestras capacidades, he dicho, no solamente con nuestros talentos, sino con el poder de la fe, la confianza en el Señor, obedeciendo su palabra. Solamente entonces trabajamos con el Señor. Solamente entonces estamos llevando adelante esa misión que el Señor nos ha encomendado. Y solamente trabajando con Él, con su gracia, todo lo que hacemos es fecundo, tiene espíritu, tiene vida espiritual. Grandes enseñanzas nos da San Lucas este día, este domingo quinto, en su evangelio. Sigue diciendo el evangelista San Lucas, al ver el milagro de la pesca milagrosa, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y lo mismo les pasaba, dice el evangelista, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, porque todos estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Si el Señor pues manifiesta su gloria, su poder. Entonces, Simón Pedro, sus compañeros se dan cuenta que ahí está el poder de Dios. Eso es obra de Dios. Ellos que han pescado toda una vida, han experimentado sus limitaciones, su pobreza, su incapacidad. El Señor de repente se muestra tan cerca de ellos, manifiesta su poder y su gloria. Pues es comprensible lo que le sucede a Pedro, lo que le sucede a sus compañeros Santiago y Juan. Es comprensible. Esto es así porque cuando el hombre siente a Dios tan cerca, contempla su poder, contempla su gloria, no puede hacer otra cosa sino arrodillarse. Arrodillarse ante la majestad y la soberanía del Señor. Adorarle y reconocerse a sí mismo también, pecador, pequeño, humilde, indigno. Es lo que dijo Pedro, apártate de mí, Señor,
que soy un pecador. Finalmente, el Evangelio nos dice que el Señor llamó a Simón Pedro y a sus compañeros a seguirle para constituirlos en apóstoles. El Señor le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego, dice el evangelista, llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. En conclusión, se nos invita a escuchar la palabra de Dios, creer y obedecer al Señor para que Él manifieste su poder y su gloria. Y en fin, para seguirle, desprendidos de todo, renunciando a todo aquello que nos ata, aquello que es un impedimento, que no nos permite escuchar, obedecer, todo aquello que no nos permite creer y seguir al Señor. Se nos invita a renunciar a todo aquello, seguir al Señor. Así Él nos hace discípulos y apóstoles suyos. De esta manera alcanzamos la salvación. Esta misma idea pues nos dice San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Solo que San Pablo aquí pues ya se refiere concretamente pues al Evangelio. Dice Lucas que Jesús predicaba la palabra de Dios y las multitudes lo estaban siguiendo y escuchando esa palabra. Ahora bien, el corazón de la Sagrada Escritura, el corazón de la palabra de Dios es el Evangelio. San Pablo de eso está hablando ahora en la segunda lectura, del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de la palabra de Dios, Cristo, en quien se cumplen todas las profecías, todo lo que estaba dicho y escrito, todo lo que anunciaron los profetas. Cristo es el centro. Por eso dirá San Jerónimo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y el corazón de la escritura es el Evangelio. Y el corazón del Evangelio es el misterio pascual de Cristo, del cual hoy nos está hablando San Pablo. El misterio pascual que consiste en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Dos ideas básicas comienza dándonos San Pablo. Dice, aceptar el Evangelio en nuestra vida, aceptar el Evangelio y permanecer firmes en el Evangelio. Pero no solamente aceptar el Evangelio y permanecer firmes, y no solamente por un momento, sino toda la vida, hacer ese camino de la vida viviendo según el espíritu del Evangelio, que la luz de la palabra de Dios vaya marcando nuestro camino, nos vaya iluminando. Pues practicando el Evangelio tal como la iglesia lo enseña, es como alcanzamos la salvación. A la base de todo está la fe, siempre la fe. Es decir, viviremos según el Evangelio en la medida que creamos en él y lo aceptemos en nuestra vida como esa norma, como esa regla de vida permanente. Pero repito, el Evangelio como la iglesia lo enseña, el Evangelio como la iglesia lo predica, porque hay muchas maneras de hablar de Cristo, hay muchas maneras de predicar el Evangelio y hay muchos caminos equivocados. Hay muchos que enseñan un evangelio muy falsificado, un evangelio muy adulterado. Muchos han mutilado el evangelio. Entonces creemos en el evangelio, aceptamos el evangelio y queremos vivir según el evangelio, pero tal como la iglesia lo enseña, como la iglesia lo predica, lo que decía el evangelio. Jesucristo está predicando en la barca de Pedro. No hay que salirse de la barca de Pedro, hay que estar en la barca de Pedro, es decir, en la barca de Pedro. No hay que salirse de la barca de Pedro, la iglesia, porque allí está la autenticidad de la enseñanza, de la predicación, de la palabra de Dios. Creer en el Evangelio, aceptarlo en nuestra vida y ponerlo en práctica no es solo por un momento, he dicho, sino toda la vida. Por eso San Pablo nos exhorta a aceptarlo y a permanecer firmes en él. En el corazón del Evangelio, repito, está el misterio pascual de Cristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección, por el que recibimos el perdón de los pecados y hemos sido salvados. Sobre todo por la resurrección de Cristo. Cristo nos ha abierto las puertas de la vida una vez que ha derrotado a Satanás, ha vencido el pecado y la muerte. Y a nosotros también, gracias a su resurrección, nos hace partícipes de su victoria, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás.
Nos hace partícipes de su naturaleza divina, de su gloria. No hay nada más grande que eso. Los testigos privilegiados de la muerte y resurrección del Señor fueron los apóstoles. Y el último de ellos, como San Pablo dice, es San Pablo. Yo soy el último, dice San Pablo. Y, y no soy digno de llamarme apóstol, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Los apóstoles creyeron en el Evangelio, lo vivieron y permanecieron firmes en esa fe. Por eso la gracia de Dios se manifestó en ellos con poder. Dieron testimonio de Cristo, de su poder salvador, no solo de palabra, no solamente con sus enseñanzas, sino con su vida, con su martirio, imitando así a Cristo. San Pablo, hablando de la resurrección de Cristo y sus apariciones, nos cuenta su propia experiencia y nos dice: finalmente se me apareció a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, esto es la enseñanza que hoy nos da la palabra del Señor en el domingo quinto del tiempo ordinario. Entonces, escuchemos esa palabra con un corazón abierto, disponible a dejarnos transformar, a acoger la gracia de Dios. Aceptar esa palabra, sobre todo el Evangelio, he dicho que es el corazón de la Sagrada Escritura, aceptarlo, creer, obedecer ese Evangelio, vivir según el Evangelio, pero tal como la Iglesia lo predica, lo enseña. Y luego una vez que lo vamos haciendo vida, Cristo va manifestando su poder en nosotros, nos va transformando, vamos experimentando esa salvación, vamos contemplando esa gloria de Dios. Al mismo tiempo el Señor nos convierte en apóstoles, es decir, en testigos suyos, dar testimonio de esta experiencia de fe, de esta experiencia transformadora que hemos tenido al encontrarnos con Cristo, al vivir su evangelio. Así como los apóstoles, pues, que están dando testimonio de lo que ellos han visto y oído, han experimentado la muerte y resurrección del Señor, sus apariciones. Entonces, ya para terminar, permítanme pues darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y nos vemos en la próxima ocasión.